Bien, buenas noches para todos y todas. El día de hoy vamos a trabajar un poquito lo que hace parte del tema de inecuaciones. ¿Listo? Hoy vamos a restringirnos a trabajar la parte de inecuaciones lineales, sí, hacer una breve introducción, a entender algunos conceptos importantes, algunas cosas que van a ser claras. ¿Listo? Lo primero que vamos a trabajar en la parte de inecuaciones es recordar un poco, muchos recordarán de pronto del colegio, eh, cómo interpretar estos dos símbolos que estaban acá. ¿Listo? Esos dos símbolos que aparecen ahí. En el colegio suelen decirle a uno, mire, este que está acá, que es con la mano izquierda, le dicen a veces a uno, este lo vamos a leer como menor que. ¿Listo? Entonces ese es menor que, ¿cierto? Mientras que el otro que usted lo hizo con la mano derecha, bueno, realmente no recuerdo muy bien cómo era la cuestión en el colegio, pero creo que le decían, este va a ser mayor que. Nosotros vamos a tratar de ampliar un poquito eso que con la mano derecha que con la mano izquierda, porque es que de hecho este tipo de relaciones en matemáticas se pueden leer de varias formas. ¿Listo? Pongo un ejemplo. Voy a escribir lo siguiente que está acá. Voy a escribir 3, este símbolo, ¿listo? Y 5. Entonces, si seguimos lo que acabo de decir aquí en primer momento, lo que yo estoy diciendo es 3 es menor que 5. Efectivamente esto es real y en ese caso está bien interpretado nuestro símbolo, ¿cierto? Menor que. El 3 es menor que el 5. ¿Listo? Pero quiero que miren una cosa. Yo hubiera podido leer este mismo ejercicio, lo puedo leer en esta dirección. Es decir, de la derecha hacia la izquierda. Y si lo leo de derecha a izquierda, lo que yo estoy diciendo aquí es 5 es más grande que 3, pero miren que es el mismo símbolo. Es decir, que esto aquí 5 mayor que 3, pero es lo mismo que decir 3 es menor que 5. Entonces, por eso esto que está acá, yo procuro no ser tan estricto con aquello que es con la mano izquierda, la mano derecha, no, sino que entendamos a qué se refiere. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para no confundirme? Yo, Raúl Piñeros, lo que hago es, para donde esté la boquita grande, si para donde esté aquí abierto, ¿eh? Ese está apuntando al que es mayor. Donde esté aquí la puntica, es decir, donde se unan estas dos líneas, ¿sí? Ahí está apuntando siempre al menor. Y de esa forma yo evito confundirme, ¿listo? En ese sentido, si yo pongo un ejemplo de este estilo, ahí está, voy a comparar 13 y 10 y le pregunto a usted qué símbolo debe ir acá. Usted debe saber entonces que el 13 es más grande que el 10, ¿cierto? El 13 es mayor que el 10. Entonces yo lo puedo escribir de esta manera, mire. ¿Sí? La parte abierta la señalé hacia el mayor. Entonces me quedaría que 13 es mayor que 10. Claro, también lo puedo leer de la otra forma. 10 es más pequeño que 13. Entonces miren que yo lo puedo leer de cualquiera de las dos formas y esto que coloqué aquí de primeras, pues no es tan estricto que se lea de esa forma, ¿no? Yo lo puedo interpretar en cualquiera de las dos direcciones. Yo puedo leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Como yo ya les he comentado varias veces, en matemáticas es muy interesante y muy importante que uno sepa leer muchas de estas cosas en ambas direcciones. ¿Listo? Entonces, 3 más pequeño que 5 o 5 más grande que 3. 13 mayor que 10 o 10 menor que 13. ¿Listo? Ese que está ahí entonces es algo bien importante. Bueno, aquí hemos usado hasta ahora numeritos enteros, ¿no? En estos ejemplos. Voy a proponer un ejemplo, pues son enteros positivos, un ejemplo que incluya también números negativos, enteros negativos. Por ejemplo, si yo tengo el menos 6 y el menos 2, y yo les pregunto aquí, ¿cuál debo colocar? ¿Qué símbolo debo colocar? ¿Listo? ¿Primer símbolo o segundo símbolo? Entonces aquí la pregunta simplemente es ¿cuál de estos dos es mayor? ¿Listo? Una de las definiciones más prácticas para esta temática, aunque no es la única definición y no siempre es que sea la mejor, es la siguiente. Si yo pienso un momento en la recta numérica, ¿listo? Ubiquemos por aquí al 0, tengo el 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y hacia el lado izquierdo, pues yo tendría el menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, por aquí
en este extremo estará el menos 6. ¿Y cuáles son los dos elementos entonces que yo quiero comparar? Yo quiero comparar el menos 2, que lo tengo acá, y quiero comparar el menos 6. Entonces uno suele decir que el elemento menor es el que está más a la izquierda, o el elemento mayor es el que está más hacia la derecha. ¿Listo? En la recta numérica, un número o un valor, un valor es mayor que otro, en este caso coloqué mayor, entonces un valor es mayor que otro si el primero está más a la derecha que el segundo. Más a la derecha que el segundo, ¿listo? Entonces eso es lo que voy a tratar de hacer acá. ¿Cuál de estos dos está más hacia la derecha? Pues en este caso más hacia la derecha estará el menos 2, más hacia la izquierda está el menos 6. ¿Qué estoy diciendo? Que entre estos dos el más grande es el menos 2, el más pequeño es el menos 6. Entonces yo ya podría ubicar esto de esta forma. Mírenlo ahí. ¿Listo? Entonces allá lo que estoy diciendo es que el menos 6 es más pequeño que el menos 2 o que el menos 2 es más grande que el menos 6. ¿Listo? Bueno, continuemos un momentico entonces con lo de la recta numérica. Ah, bueno, voy a introducir antes otro signo. Definición, esto podría introducirse como una definición. No, miento, no voy a ponerlo como una definición, no seamos tan formales. Estos otros símbolos, también muy conocidos, ¿cierto? ¿Cuál es la única diferencia? Miren, ahí gráficamente es que le agregué como una patica, ¿cierto? A este le agregué una patica ahí debajo, ¿listo? Mientras que esto no lo tenía. Cuando yo escribo este símbolo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Con este símbolo yo estoy diciendo que se cumple una de estas dos cosas. Se cumple o esto, que ya sabemos qué significa, ¿cierto? Ya sabemos qué significa, mírenlo acá. O se cumple esto, o se cumple la igualdad. ¿Sí? Y aquí digo o, se cumple alguna de las dos. O este que está aquí, o este que está acá. Es decir, el numerito que está aquí es más pequeño que el que está acá, o los dos numeritos son iguales. Lo mismo ocurre con este otro símbolo. Este símbolo es la unión de estos dos. Perdón, en este caso sería este y este. Es decir, puede ocurrir cualquiera de esos dos símbolos. Veamos algunos ejemplos. Entonces, yo le pongo a usted 7, 3. ¿Qué estoy diciendo acá? Miren, que 7 es más grande que 3 o que 7 es igual a 3. Pero miren que estoy diciendo o. En matemáticas, la o implica que basta que alguna de las condiciones se cumplan. Yo siempre me remito a un ejemplo muy sencillo. Si a usted le dicen, no sé, vaya y tráigame un sándwich o una gaseosa. Si usted trajo el sándwich, bien, cumplió, ¿cierto? Así no haya traído la gaseosa. Pero si usted no trajo el sándwich, sino trajo solo la gaseosa, también está bien, cumplió. Ahora, que si usted trajo el sándwich y la gaseosa, mejor, ¿sí o no? Pero basta con que haya traído una de las dos. Eso es el o en las matemáticas. Si yo digo en las matemáticas, este símbolo va a significar este o este. Lo que estoy diciendo es que basta que se cumpla alguno de los dos. Entonces, esto que está acá, en el fondo me está diciendo que se cumple esto o esto. ¿Se cumple alguno de los dos? Entonces usted dice, claro, por la definición, porque acabamos de ver antes, este se cumple, ¿cierto? ¿Qué pasa con el segundo? ¿Se cumple? No, el segundo no se cumple.
¿cierto? El segundo no se cumple. Pero como esto es un O, ¿cierto? Aquí yo dije esto es una O, basta que se cumpla alguno de los dos, pues esto es cierto. Esto que estoy haciendo aquí efectivamente es verdadero, porque se cumple alguna de las dos condiciones. ¿Listo? Veamos aquí otro ejemplo, otros ejemplos de eso. Si yo le propongo a usted, ejemplo, menos 5, este símbolo que está acá, ¿cierto? Y menos 5. ¿Qué le estoy pidiendo? Que se cumpla alguna de dos condiciones. ¿Qué condiciones? Que menos 5 sea más pequeño que menos 5, ¿cierto? O que menos 5 sea igual a menos 5. ¿Se cumple alguna de las dos condiciones? Sí, ¿cierto? La primera puede no cumplirse. No nos interesa por qué. Porque la segunda sí se está cumpliendo. Menos 5 es igual a menos 5. Esto se cumple. Por lo tanto, esto que yo acabo de escribir aquí es verdadero. Eso es efectivamente verdadero. ¿Listo? Y un último ejemplo. Si yo les pongo menos 2 y este símbolo, y acá 5. Bueno, no, cambiemos 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasará ahí? Se tiene que cumplir alguna de estas dos. Menos 2 más grande que 4 o menos 2 igual a 4. La primera se cumple, menos 2 es más grande que 4, no es cierto, esa no se cumple. La segunda se cumple, menos 2 es igual a 4, no se cumple. ¿Qué quiere decir? Que esto que yo le estoy diciendo acá, ay, profe, esto es pura mentira. ¿Sí o no? Eso no es verdad. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos a llamar estos simbolitos que están acá? Pues dependiendo de la dirección en que lo leamos. Vamos aquí al primer ejemplo. Esto lo puedo leer como 7 es mayor o igual a 3. Miren que estoy en la misma definición de acá, mayor o igual a 3, ¿cierto? Entonces, 7 mayor o igual a 3 o 3 menor o igual que 7, dependiendo de la dirección en la que se mire, pero esto es lo que significa. Estos son los símbolos de mayor o igual y menor o igual, ¿correcto? Estos implican la posibilidad de igualdad, ¿correcto? Mientras que los anteriores no. Si yo les propongo a ustedes esto, 3 mayor que 3, así simplemente 3 más grande que 3, no, eso no sirve. 3 más grande que 3, eso es falso. 3 no es más grande que 3, es igual, no más grande. ¿Listo? Entonces esto sería totalmente falso, esto está errado. Bien. Continuemos entonces a ver. Con esto yo ya puedo empezar a trabajar lo que llamaríamos inecuaciones. ¿Listo? Bueno, voy a dejarlo aquí, miramos que es una inecuación. Entonces, cuando yo hablo de una inecuación, y esto va a ser el trabajo muy similar a lo que ya vimos de ecuaciones, ¿listo? Con una diferencia. En una ecuación yo trabajaba una igualdad, ¿listo? Es decir, cuando yo tengo una ecuación, yo trabajo algo de este estilo, no sé, 12x más 1 igual a 5, ¿cierto? Esa es una ecuación, lo voy a hacer más grandecito aquí, el símbolo importante, igualdad, ¿correcto? Eso es una ecuación. Cuando yo trabajo una inecuación, ya no estoy hablando de una igualdad, sino estoy hablando de una desigualdad, es decir, sucesos que implican estos símbolos, expresiones donde implican estos símbolos. Es decir, que si yo escribo esto como una inecuación, yo podría escribir 12x más 1 mayor que 5, ¿cierto? O 5 menor que 2x más 1. ¿Listo? Esto que está acá es lo que nosotros vamos a conocer como inecuaciones. ¿Listo? Es la comparación de dos expresiones algebraicas, ¿listo? Mediante símbolos de desigualdades, ya sea los de mayor igual o menor igual, o los que ya borré, sí, que son el de mayor que y menor que.
Aquí los estoy comparando mediante esos símbolos. En la ecuación solo comparaba las expresiones mediante igualdades. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a llamar como una inecuación. ¿Y qué es una solución? O mejor dicho, ¿qué es solucionar una inecuación? Porque el objetivo de esto, pues, es solucionar una inecuación, ¿cierto? Entonces, solucionar una inecuación. Solucionar una inecuación es hallar todos, y esta palabra que es importante, es hallar todos los valores de X o de la incógnita, porque podría no ser X, ¿no? De la incógnita, todos los valores de la incógnita que hacen verdadera acá que hacen verdadera la desigualdad. Que hacen verdadera la desigualdad. ¿Listo? Voy a tomar este mismo ejemplo, para que ustedes vean a qué me refiero. Tomemos como ejemplo 2x más 1 más grande o mayor que 5. Listo. Entonces, pregunta. ¿Será que 3 es una solución? ¿Listo? Si 3 es una solución, ¿cierto? Debe cumplir esto, ¿cierto? Que haga verdadera la desigualdad. Es decir, que cuando la incógnita valga 3, esto debe ser verdad. ¿Qué pasa cuando la incógnita vale 3? Veamos qué ocurre cuando la incógnita vale 3. ¿Esto qué nos quedaría? 2 por x, ¿pero qué va a ser x? 3, ¿cierto? 2 por 3 más 1. ¿Y será que esto es más grande que 5? Pues veamos, 2 por 3 es 6, más 1 más grande que 5, 6 más 1, 7, más grande que 5, 7 es más grande que 5, sí, efectivamente esto se cumple. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente 3 es solución. Sí. Sí es una solución. ¿Listo? Sí es una solución. Sí es una solución. Bien. Pero yo podría seguir preguntando, ya tengo una solución. ¿Acabé? No, porque es que, ¿qué pasa con 4? ¿4 será una solución? Miremos, si 4 es una solución, se debería cumplir que 2 por 4 más 1 sea más grande que 5, ¿cierto? 2 por 4, 8 más 1, 9. ¿Esto es más grande que 5? Sí, funcionó. Entonces con el 4 también funcionó. Y si usted prueba con el 5 también, y con el 6, hemos dicho de ahí para arriba cualquiera, y no necesariamente números enteros. Pruebe con el 4.5 y verá que le funciona. Pruebe con el 20 tercios, ¿cierto? Y verá que le funciona. ¿Listo? Es decir, que miren que a diferencia de las ecuaciones o las ecuaciones cuadráticas, ecuaciones lineales o cuadráticas que ya trabajamos, en las cuales en las lineales hay una solución, ¿sí? En las cuadráticas habían o 0, o 1 o 2 soluciones. Aquí puede llegar a haber infinitas soluciones, ¿sí? Claro, hay números que no tendrán solución, ¿cierto? Aquí vimos si este sí es solución. Sí, pero ¿qué pasa si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿1 es solución? ¿Será que el 1 es una solución? Pues miremos, sería 2 por 1, ¿cierto? Más 1, esto tiene que ser más grande que 5. ¿Y 2 por 1? 2, más 1, 3. ¿3 es más grande que 5? Pregunto, no, ¿cierto? Eso es
falso. ¿Qué quiere decir? Que no es solución. Entonces, hay números que no son solución. La pregunta es esa. Cuando yo quiero solucionar una inecuación, yo tengo que hallar todos los valores que sí cumplen. Y hallar todos los valores que sí cumplen implica saber cuáles son los que no cumplen, sacarlos de ese conjunto que voy a encontrar aquí. Entonces, ahora, ¿cómo hago para hallar precisamente esos valores que sí solucionan? ¿Cierto? Esos números que sí puedo meter aquí en la incógnita y que me dan una igualdad. ¿Listo? Bueno, entonces es lo que vamos a trabajar a continuación. ¿Listo? Pero esto es muy sencillo. ¿Por qué es muy sencillo? Porque es exactamente igual que una ecuación. ¿Listo? Tiene una pequeñita diferencia por ahí en la parte procedimental, obviamente. Pero el manejo operacional, el manejo algebraico es muy sencillo. ¿Listo? Es muy similar al de la ecuación lineal. Miremos acá. Bueno, escribámoslo como título. Entonces, ¿cómo solucionar una inecuación? ¿Cómo solucionar una inecuación? ¿Cómo solucionar una inecuación? ¿Listo? Para solucionar la inecuación, entonces, lo único que tenemos que hacer, voy a hacerlo aquí como una especie de mapita, lo único que tenemos que hacer es despejar la incógnita. Miren que es lo mismo que en la ecuación lineal, ¿no? Tenemos que despejar la incógnita. Listo, vamos a despejar la incógnita. ¿Pero qué vamos a hacer para despejar la incógnita? Entonces, para despejar la incógnita, vamos a seguir dos operaciones que son las mismas que nosotros seguíamos en los números, que en las ecuaciones lineales. ¿Se acuerdan que despejar la incógnita es dejarla solita a un lado? ¿Sí o no? Despejar, dejar solo, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son las que vamos a seguir? Primero, sumar o restar iguales expresiones a ambos lados de la ecuación. A ambos lados. Miren que esto es lo mismo que hacíamos en las ecuaciones lineales. Sumo o resto lo mismo a ambos lados. ¿Listo? Sumar o restar iguales, uy, ahí me comí algo, iguales cantidades. A ambos lados. Ambos lados. Y lo segundo que vamos a hacer, para esto, lo segundo que se va a hacer es multiplicar o dividir por iguales cantidades a ambos lados. Multiplicar o dividir por iguales cantidades a ambos lados. ¿Listo? Pero en este segundo es que aparece una nota importante. Nota. Y esta es la diferencia con el manejo en las ecuaciones lineales. Para que ustedes se den cuenta de ese ejemplito, de esta cuestión, voy a poner aquí un ejemplo. Ejemplo. Nosotros sabemos que 3 es más grande que 2. Ahí está. Ahora, voy a tomar esto ya es una desigualdad, ¿cierto? 3 más grande que 2. Voy a tomar esa desigualdad y voy a multiplicarla a ambos lados por un número positivo. ¿Listo? Bueno, aquí yo coloqué por iguales cantidades, no aclaré, pero pues esto también lo dije cuando se trabajaron ecuaciones, son cantidades diferentes de cero. Yo no puedo, pues no tiene sentido multiplicar por cero a ambos lados, convierto todo en cero, ¿no? Entonces, se multiplica por cantidades distintas de cero y se divide con mayor razón por cantidades diferentes de cero. ¿Listo? Aquí son cantidades y demás diferentes de cero. ¿Listo?
diferentes de cero. Bien, ahora sí, voy a multiplicar entonces aquí, por ejemplo, por una cantidad diferente de cero. Por ejemplo, multipliquemos por 3 a ambos lados. Si yo multiplico por 3 a ambos lados, ¿qué obtuve? Obtuve al lado izquierdo 9, al lado derecho 6. Y miren que la desigualdad se conserva. Ahí en las notas ustedes pueden leer en los apuntes las propiedades de las desigualdades. Y es que si yo multiplico por un número entero positivo, por un número positivo a ambos lados, se conserva la desigualdad. ¿Sí? 9 sigue siendo mayor que 6. Listo, efectivo, yo puedo multiplicar sin ningún problema. Pero ¿qué ocurre si yo parto, por ejemplo, de la misma? Que es distinto. Si yo parto de esta y yo decidí multiplicar ambos lados, pero por un número que no fuese positivo, sino por un número negativo. Por ejemplo, por menos 2 y por menos 2. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar aquí menos 6 y a este lado me va a quedar menos 4. Y pregunto, ¿cuál de estos dos es más grande, menos 6 o menos 4? Ubíquenos en la recta, por ejemplo, y usted se da cuenta que el menos 4 está más a la derecha, ¿cierto? Es decir, el menos 4 es más grande. Es decir, el menos 4 es más grande que el menos 6, o el menos 6 más pequeño que el menos 4. ¿Qué ocurrió aquí? Miren que el símbolo de la desigualdad cambió. Cambia la orientación o cambia el sentido de la desigualdad. ¿Listo? Si yo aquí estaba diciendo 3 mayor que, ahora me quedó 6 menor que menos 4. ¿Listo? Cambió el sentido de la desigualdad. Entonces, eso es lo que tengo que tener cuidado en esta segunda parte. Si se multiplica o se divide por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. ¿Listo? Si se multiplica o divide por una cantidad negativa, por una cantidad negativa, cambia el sentido de la desigualdad. Desigualdad. Cambia el sentido de la desigualdad. ¿Listo? Y esto no ocurre solo con el menor que y mayor que, también ocurre con el menor o igual o mayor o igual. Y ustedes pueden comprobarlo, hagan ejemplitos y eso es un ejercicio bien interesante. Entonces tenemos que estos son los pasos para poder resolver la inecuación. ¿Listo? Bien. En el siguiente video entonces vamos a hacer algunos ejemplitos para poder ver cómo funciona esto.